continuamos con más. Gracias por acompañarnos, tal como lo estamos haciendo durante todos estos días previos a la Feria Internacional del Libro. Vamos a conocer los libros que se van a presentar y tenemos el honor esta vez de estar con Renato Cisneros, quien mucha presentación no necesita de por medio, es escritor, periodista, conductor de radio y está pronto a presentar su nueva publicación que vemos aquí en imagen. Muchísimas gracias por acompañarnos, Renato. Gracias por la invitación. El 28 de julio es la presentación. 28 de julio, sí. Muy emblemático. Fecha súper patriótica. De hecho, me va a tocar cubrir, como a la mayoría de periodistas, ¿no?, las actividades de ese día, y por la tarde, a las 5 de la tarde, en la Sala Blanca Varela, me tocará presentar el nuevo libro. Bueno, es un libro, y te comentaba que en la mañana lo terminé de leer, es esta suerte de adentrarte en territorios desconocidos, ¿no? Casi minados por la incertidumbre. Tus publicaciones anteriores haces un repaso por tu árbol genealógico y sí, esta vez algo que no conocías en aquel momento cuando lo empezaste a escribir, que es el nacimiento de tu primera hija. Sí, es curioso. El libro que escribí sobre mi padre, La distancia que nos separa, era un libro, una novela en la que el narrador exploraba ese territorio extraño que es la ausencia del padre, ¿no? Hablo de una persona que ya no estaba, ¿no?, que ya había muerto. Y en este libro hablo, durante muchas de las páginas del libro, hablo de una persona que todavía no llega, que es mi hija, que también es un territorio lleno de elucubraciones, de especulaciones, de corazonadas. Entonces es el diario, eso, de un hombre de 41 años que sabe que va a convertirse en padre, y eso lo llena de maravilla por un lado y de pánico por otro. Y creo que a lo largo de los meses que dura el embarazo va también viviendo una mutación, va confrontándose con sus fantasmas más constantes, vuelve a su padre una y otra vez, y creo que también, si hay una reflexión que el libro intenta hacer, es una reflexión sobre la masculinidad, ¿no?, sobre cuánto los hombres sentimos por mandato cultural o social esta necesidad de afrontar la paternidad como los hombres de la casa, de manera invulnerable, sin fragilidad, cuando estoy seguro que muchos de aquellos hombres que se han convertido en padres o que están camino de convertirse en padres han sentido lo mismo que sentí yo, ¿no? Mucho miedo, no saber qué hacer, cómo actuar, ¿no? Hay una parte interesante donde, claro, creo que materializas esta idea que se tiene sobre el nacimiento de un nuevo hijo, ¿no? Por una parte, en la mujer, en el vientre, se gestan estos 9 meses la concepción del niño, pero en el padre está esta concepción y esta gestación casi cerebral, ¿no?, que te genera muchas angustias, me imagino. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso en ese aspecto? En un momento del libro digo algo así como que el mundo se divide entre personas que son muy resolutas, muy pragmáticas y que no temen tomar decisiones ante cualquier escenario que se les presenta, y estamos todos los demás, ¿no?, que nos hacemos un montón de líos en la cabeza y nos hacemos preguntas, y que de pronto ante un evento tan determinante como la paternidad nos llenamos de inquietudes y de interrogantes. Para mí fue eso, ¿no? Fue un proceso que lo viví con muchas vacilaciones, pensando muchísimo en mi padre, en el tipo de padre en el que yo en el que quería convertirme, pensando si estaba dispuesto anímica y psicológicamente a afrontar el hecho de ser cabeza de familia. Y bueno, el mismo diario, que empieza siendo muy luminoso porque recoge estas impresiones de un hombre que va a convertirse en padre, se convierte en el diario de un hombre que está a punto de separarse, que digamos, cae en un pozo de miedo, de pánico, de cobardía, y eso también está ahí, ¿no? Digamos, es un libro bien duro, es un libro que a mí me ha costado muchísimo escribir, ya no te digo ni siquiera lo que me ha costado publicar. Es muy personal, ¿no? Porque claro, es como... Es muy personal. Yo siempre he escrito libros muy personales. Creo que la literatura es personal. Creo que ningún autor, incluso aquellos que incursionan en la ficción más novelística, podrían dejar de decir que sus libros son personales. Pero mis libros, por lo menos los últimos, también tienden a ser un poco impúdicos, ¿no? Y no es por el afán de contar mis cosas y que el libro se termine con esa experiencia. Mi afán es que la gente termine este libro y piense también en el tipo de padres que son, en el tipo de familias que quieren tener. Y quizás muchos se identifican también, ¿no? Porque está esta mirada masculina que no siempre nos detenemos a ver, ¿no? Cómo vive el proceso de la paternidad, de tener un nuevo hijo. O sí, un hijo, estamos hijo, digamos, ¿no?, en un contexto histórico en el que
en el que la idea de la masculinidad está siendo revisada, creo que para bien. Creo que en nuestro país desde hace pocos años se problematiza por primera vez el tema del machismo, de cuán de lado hemos dejado a las mujeres en nuestros propios procesos y de lo egoístas que hemos sido, ¿no?, a lo largo de siglos. Y creo que uno de los impedimentos que los hombres ancestralmente nos hemos impuesto es no hablar de las cosas que nos vuelven débiles ante los ojos de la mujer. Y creo que este libro es un libro sobre la debilidad masculina, básicamente. De construir esta imagen incólume, ¿no? Sí, exacto. Que no de puede derribarla, de cuestionarla, de eso, de desacomodarnos de ese esquema, ¿no? ¿Cómo ha sido esta transición antipaternal a lo largo de tu vida y adentrarte en un mundo casi, no sé, de búsqueda, incluso páginas esotéricas, datos interesantes sobre el nacimiento del hijo? Es que cuando uno está en una situación vulnerable, psicológica, espiritualmente vulnerable, uno busca cualquier cable que pueda aterrizarlo. Y en esos meses en los que yo estaba sinceramente preguntándome todo el tiempo, voy a ser padre, qué tipo de padre quiero ser padre, cómo voy a afrontar todo esto, empezaba a meterme a páginas del zodiaco, cosas que no había hecho antes, cosas que no sé si vaya a hacer después, para ver si en la astrología encontraba las respuestas que no sé, que en el día a día se me escapaban, ¿no? Creo que es el tipo de salidas medio delirantes o medio desesperadas a las que llega alguien que no sabe muy bien por dónde ir, ¿no? Bueno, cuando está transitando por un territorio completamente lleno de es como la incertidumbre, depresión, ¿no?, de alguien que ha terminado una relación, ¿no? Cuando alguien está deprimido, y yo caí en un pozo de depresión, digamos que la depresión posparto me dio a mí y no a mi esposa. Cuando uno está deprimido tiende a buscar salidas, y incluso las más absurdas parecen de pronto verosímiles y atendibles. Y a mí me pasó eso, ¿no? Fui a consultar incluso a una bruja para que me diga qué va a ocurrir en mi vida, porque yo soy incapaz de verlo, ¿no? Y bueno, y todo eso está contado en el libro, ¿no? Bueno, el título es curioso también, ¿no? No vamos a spoilear, pero es algo simbólico de las cosas que vienen a futuro también, Es muy ¿no? simbólico, es muy simbólico. El desierto, para aquellos que nos hemos educado en la tradición judeocristiana, que creo que en el Perú somos la mayoría, el desierto es la metáfora, por un lado, de la infertilidad, pero también de la transformación y de la vida, ¿no? Buena parte de las civilizaciones tuvieron que atravesar el desierto para lograr sus conquistas. El desierto en la Biblia es el lugar donde Cristo se pierde, pero también se reencuentra consigo mismo, ¿no? Es el espacio de la duda, es el lugar donde no hay vida, pero donde también la vida puede ocurrir, ¿no? Entonces, el título está planteado como una suerte de promesa, ¿no?, a mi hija, casi como diciéndole: algún día hablaremos de todo esto, algún día te contaré sobre esta crisis que viví cuando tú naciste, ¿no? Algún día entenderás la complejidad de la vida adulta. Cuando uno es chico, reclama de parte de sus padres coherencia, ¿no?, ética y una conducta intachable. Y solo cuando creces, solo cuando te vuelves un poco como ellos, si es que no te vuelves ellos, te das cuenta de lo complejo que es ser adulto, ¿no? Y que muchas de las decisiones que tomas con la frescura de quien tiene 20 años, en realidad pueden afectar vidas que más allá de la tuya, ¿no? Y eso es bien delicado. Y es como una pugna, me imagino, te lo pregunto, una pugna diaria quizás en este nuevo proceso, en esta nueva etapa de ser padre, para no parecerte quizás a figuras paternales que no quisieras continuar. Creo que es inevitable parecerse. Y bueno, te lo preguntaba antes, tú no eres madre, pero el día que lo seas, estoy segura de que te vas a sorprender a ti misma repitiendo las mismas frases que te parecían únicas y exclusivas de tu madre, ¿no? Porque eso ocurre. O sea, yo a mi hija, que está por cumplir 2 años, a veces, sin que sea premeditado, trato de corregirla, y a veces noto que hay en mí un poco del gen autoritario que habitaba en mi padre. Pero por supuesto que reflexionar sobre el asunto lo que le permite a uno es matizar también ese modelo, ¿no? Digamos, frenarlo, contenerlo, ¿no? Para que también el modelo de padre que tú estás inaugurando esté también hecho de cosas tuyas, ¿no? Y no sea todo una simple réplica, ¿no? Y este libro, algo muy personal, ¿lo ves como en perspectiva para tener como un patrón de conducta frente a lo que tendrías que hacer o lo que no tendrías que hacer? No entiendo. O sea, ¿Qué ha sido para ti, por ejemplo? Tú me comentas, ¿no?
algunas reflexiones, algunos patrones de tus padres que los ves cuando ya los repites. Sin duda. Ese libro para ti ha sido una suerte de tener un manual de qué cosa no querrías hacer o qué cosa puedes ya ver en perspectiva. Ah, mira, tengo esto o esto que me parezco a tal persona o no. Y hacer un cambio, virar ahí en cuanto a cómo estás creando tu hija. Yo leí muchos manuales, ¿no? Cuando estaba a punto de convertirme en padre, leía manuales, veía documentales, en fin. Trataba de nutrirme de todo aquello que estuviera al alcance de mi mano para ver si eso podía condicionarme a tener otra imagen del padre que quería ser. Pero lo cierto es que uno solamente es padre cuando el hijo nace y empiezas a reaccionar al hecho, ¿no? Y creo que la paternidad, si hay un verbo que está asociado a la paternidad, creo que ese verbo es fallar, equivocarse, errar. Y creo que son muchas más las veces en que los hombres y las mujeres, en la relación con nuestros hijos, metemos la pata que los aciertos. Acertamos pocas veces. A veces acertamos bien y acertamos en el momento correcto. Y ese acierto se vuelve un sello indeleble que va a marcar a nuestro hijo para siempre felizmente. Pero a veces lo que marca son los errores, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de que el error está muy asociado a la paternidad, por lo menos en mi experiencia, igual creo que siempre vale la pena intentarlo, ¿no? Todos los días es una oportunidad para ser un mejor padre, creo. Bueno, finalmente hay una particularidad en el contexto en el que escribes este libro, ¿no? Porque en el país estaban pasando cosas bastante interesantes también. Sí. Y una de tus aficiones, que es el fútbol, nuestra selección estaba camino a un mundial. Sí, el 2017 fue un año hiper caótico para el Perú. Caótico en el sentido en que políticamente estamos pasando por una transición durísima, ¿no? Es el año en el que Kuczynski empieza a caer, si es que no cae ya el 2017. Es también el año en el que clasificamos al Mundial. Es como un año puntuado por una serie de hechos históricos que van a perpetuarse, ¿no? Cuando hablemos de ese 2017 de aquí a 20, 30 años, indudablemente tendremos que referirnos a esos hitos. Pero para mí el hito mayor fue el nacimiento de mi hija, que llegó junto con esos otros acontecimientos igual de importantes o no tan importantes, pero igual de vitales, ¿no?, para la vida de la sociedad. Y sobre todo para ti, que eres periodista. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Renato Cisneros. El tiempo nos ganó, repetimos al público, la presentación va a ser el domingo 28 de julio a las 5 de la tarde en la Feria Internacional del Libro. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima edición.